Buenas tardes, mi nombre es John Sebastián Boesaco Chicangana, adscrito a la Policía de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca. Conceptos de estadística. Eh, ¿Qué es la estadística y cuáles son sus tipos? Nos dice que la estadística es una ciencia que sirve para poder recopilar información, organizar, interpretar cualquier tipo de información que sirve para hablar sobre un tema en específico y así nos ayuda a tener una contabilidad sobre, digamos, los aspectos más importantes de la humanidad, ¿sí? Entonces la estadística se divide en dos tipos, que es la inferencial y la descriptiva. La descriptiva, pues digamos, se encarga de organizar, reunir y comunicar, y la inferencial se encarga de hacer las conclusiones de la población o de lo que se está investigando. Nos dice la siguiente pregunta: ¿qué es una población? Nos dice que es un conjunto de elementos que poseen, digamos, unas características específicas en el proceso de investigación que corresponde, digamos, al conjunto de referencias sobre el cual se va a desarrollar, digamos, la investigación o el estudio en proceso. Digamos que es lo que se está estudiando o el tema a tratar para la investigación. Siguiente pregunta: ¿qué es una muestra? Digamos que estos son los subconjuntos de la población, ¿sí? Digamos que son, pues digamos, las muestras más relevantes sobre el tema que se recoge, ¿sí? Este tipo de muestras, pues digamos, se le denomina, o sea, tiene un nombre técnico que se llama muestreo. Siguiente pregunta: ¿qué es una variable? Nos dice que digamos que son todos los atributos que se dan, que se dan en los análisis de un estudio estadístico, ¿sí? Estas variables también se pueden dar en dos casos. Entre ellos está la cuantitativa, pues digamos que se encarga de todos los datos que se recolectan y se califican, y la otra puede ser cualitativamente, pues para saber si los valores de los variables se pueden, digamos, partir o no, y la segunda es la cualitativa, que califica las cualidades, digamos, de los elementos más relevantes de la población. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice que ¿qué son medidas de tendencia central? ¿Sí? Pues nos dice la pregunta que las medidas de tendencia central, digamos, se utilizan para resumir con un solo número algún dato en específico, ¿sí? Digamos que estas se dividen en tres partes, que es la media aritmética, mediana y moda, ¿sí? La media aritmética dice que se obtienen todos los números que se arrojan en el estudio y que estén balanceados, ¿sí? La mediana dice que se encarga de buscar que todos los números que se encuentren en el centro de un conjunto de números que se encuentren ordenados, ¿sí? Y la moda dice que como encontrar, digamos, los datos que se repiten más. Dice que son medidas de dispersión, ¿sí? Estas nos informan por medio de números si las diferencias de una variable se encuentran, digamos, muy alejadas de la media. Cuanto sea mayor el valor, mayor será, digamos, el tipo de variable que se coloque. Pregunta 2. De cuadros y tablas para representar la información, ¿sí? Nos dice que qué es una tabla de distribución de frecuencia y cómo debe estar constituida. Pues en esta, pues eso, digamos que es una herramienta que nos permite organizar los datos de manera que se representan numéricamente, ¿sí? Digamos las características del que lo atribuyen y, digamos, los conjuntos, datos y o muestra.
Estas están constituidas por un valor de menor a mayor. De menor a mayor y digamos de menor a mayor los valores que tienen las variables digamos en el conjunto de datos. Pregunta 2 de 2, ¿sí? ¿Qué es un cuadro estadístico y sus partes esenciales? ¿Sí? Pues esta nos dice que es un resultado del estudio eh, donde la información, digamos que se tiene que arreglar y organizar en filas y columnas. Esos cuadros contribuyen las llamadas, digamos, son cuadros de análisis, de respuestas, digamos que están frecuentemente en los estudios que se realizan por partes esenciales. Son digamos 8 que a continuación los vamos a decir: número de cuadro, título, concepto o encabezamiento, cuerpo, nota de pie o llamadas, fuente, nota de unidad y medida y elaboración. Digamos, estas son las 8 que hay que colocar. ¿Qué es una recolección de datos? Pues nos dice que la recolección de datos, digamos, es la tarea más importante porque es el tema que estamos investigando o el objeto de una investigación, ¿sí? Depende pues, de todos los datos que recolectemos para poder hacer una buena investigación. Siguiente pregunta: ¿qué y cuáles son las fuentes de información? Pues estas fuentes nos dicen que son tipos de documentos donde encontramos, digamos, los datos útiles para una información, un conocimiento, ¿sí? Para conocer, adquirir y seleccionar las fuentes de información adecuadas, digamos, los temas más importantes que podemos recolectar para poder hacer una buena investigación y poder realizar, digamos, un proceso de investigación adecuado. Digamos que hay varios tipos de información, ¿sí? Digamos que está la información internas, primarias, secundarias y fuentes de información externas, digamos que puede ser primarias, ¿sí? Siguiente pregunta: ¿qué es la observación? Pues nos dice que es una técnica muy útil pues a la hora de analizar un proceso para investigar, ¿sí? Digamos que es la que se encarga de observar de manera detallada, digamos el concepto o el tema que se está investigando, ¿sí? Y digamos que tiene una aceptación muy grande en el ámbito en el ámbito científico. Siguiente pregunta. Nos dice que ¿qué es la documentación? Pues la documentación es, digamos, esta técnica, pues eh, suele ser muy utilizada pues para recopilar los datos básicos. Estas, digamos, incluyen estudios, se debe analizar datos, digamos, hipótesis y carácter, digamos, cuantitativo, ¿sí? Para poder sacar el tema para la investigación. Siguiente pregunta. Nos dice que qué es una entrevista, ¿sí? La entrevista, digamos, la entrevista es un cambio de ideas, ¿sí? Una conversación entre uno, dos o tres personas o más personas, ¿sí? Digamos donde el entrevistador él es el designado para preguntar. Su principal objetivo es conseguir información privilegiada, ya sea de carácter personal o no. La idea es investigar para llegar así a fondo sobre el tema. Dice que, pues digamos que también dice que consiste en un cuestionario que
digamos, de preguntas que se debe de llenar, pues para realizar y obtener información, digamos, del problema de investigación, tipos de preguntas. Digamos que las preguntas que debe tener el cuestionario deben ser claras, coherentes, organizadas, debe estar bien estructurada, pues digamos según el objetivo del cuestionario, ¿sí? Estas preguntas pueden ser fundamentalmente, o sea, de dos tipos: preguntas abiertas, digamos, es una respuesta que sea posteriormente será, digamos, evaluada y calificada, ¿sí? Y las preguntas cerradas, pues estas preguntas son, digamos, ilimitadas, o sea, son preguntas que se le hacen a la persona, ¿sí? Así podemos, digamos, con este cuestionario poder llegar a- al tema que estamos buscando, a poder, digamos, aportar un poco más hacia la investigación que estamos realizando.